más métodos. Llamando al método 1, este regresa el valor de 1. Y ese valor se asigna a la variable a. Imprimiendo directamente la salida del método 1. El método echo devuelve el mismo parámetro que recibió con el valor de 3. Imprime el valor que devuelve el método echo, que fue llamado con el parámetro 4. Ahora se invoca al método echo y se le pasa como parámetro la salida del método 1. Entonces, primero se invoca al método 1 y luego al método echo. Ahora, con 3 llamadas anidadas, se invoca al método 1. Se invoca al método echo. Se invoca una vez más al método echo. Objetos. La clase main tiene un campo llamado D y un método de instancia llamado 0 que actualiza el campo D. En el método de la clase o método estático main se crea una instancia de la clase main referenciada por la variable p. En la vista de variables, p se muestra como cualquier otra referencia. La representación del objeto al que apunta es su tipo y algún código. Expandiendo, puede verse el estado del objeto, que solo tiene el campo D, que almacena el valor de 0. Se actualiza el campo D del objeto con el valor de 123. Invocando al método 0 del objeto a través de la referencia, su campo D cambia de 123 a 0. Se crea una referencia llamada P1, pero no se crea un objeto, solo se copia el valor de la referencia almacenada en la variable P. Si bien en el panel de variables podría entenderse que se tienen dos objetos o instancias de la clase main, P y P1 son referencias apuntando al mismo objeto, como indica el código. Es un solo objeto. Actualizando el campo D del objeto a 123, se ve desde ambas referencias el cambio sucedido en el mismo objeto. Clase persona. Se crea la instancia de la clase persona y se almacena su referencia en la variable Juan. Notar
el código del objeto. Esta instancia con los campos edad en 0 y nombre en null, que son sus correspondientes valores por defecto. Se actualiza el campo nombre a Juan. Se actualiza el campo edad a 30. Se crea una nueva instancia referenciada por la variable Pedro. Notar que tiene un código distinto al de la primera instancia. Se actualiza el campo nombre a Pedro. Se actualiza el campo edad a 20. Estructuras usando nodos enlazados. La clase nodo tiene un campo llamado siguiente o SIG. Recordar que cualquier campo en una clase de tipo referencia se inicializa en null por defecto. Se crea un nodo raíz con dato en 1 y su siguiente en null. Se crea un segundo nodo n2 con su dato en 2 y su siguiente en null. Hasta aquí son dos instancias de nodo independientes. En esta línea dice que el siguiente de raíz apunte a n2. Nótese cómo siguiente de raíz tiene el mismo código que n2, con dos referencias apuntando al mismo objeto o instancia. Y así se ha establecido el enlace entre el objeto apuntado por raíz y el objeto apuntado por n2. Se crea un objeto nodo referenciado por n3 se actualiza el siguiente de n2 apuntando al objeto nodo referenciado por n3. Se crea un objeto nodo referenciado por n4. Se actualiza el siguiente de n3 apuntando al objeto nodo referenciado por n4. Y así se ha formado una estructura de datos enlazados mediante estos nodos.